Por estar con nosotros en el programa de este martes 22 de septiembre, inicio de la primavera en todo el hemisferio sur. Tiempos mejores vienen definitivamente en nuestro Perú, tiempos mejores, epidemia que se controla, pero sin bajar la guardia. El número de fallecidos sigue disminuyendo, el número de hospitalizaciones sigue disminuyendo, pero eso de ninguna manera significa, señor, señora, que debamos decir que esto ya pasó. Ay, que ya viene la primavera. Ay, que ya viene el verano. Ay, de que esto se va a ir. No, eso no es así. Lamentablemente, tenemos que aprender de lo que ha pasado aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, señora, hoy día ha sido un día trágico. Hoy día se han contado 200.000 muertos por coronavirus. 200.000 muertos. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y tiene el 20% de los muertos en el mundo. Y eso ha ocurrido en plena primavera y en pleno verano. Así es que si por si acaso usted pensaba de que ahora que viene la primavera y que viene el verano, ay, esto va a pasar, absolutamente no. Absolutamente no. En plena primavera y en pleno verano, aquí en Estados Unidos, este país ha llegado el día de hoy, justo en el comienzo del otoño septentrional, a 200.000 muertos. Así es que, por favor, su mascarilla en todo momento. Cuando usted esté alrededor de la gente, una mascarilla bien puesta que le cubra la nariz y la boca. Su distancia social, su higiene de manos, de superficies, tenemos que mantener la guardia porque por más bonito que sea el tiempo que venga, si viene con muerte, no va a ser bueno. Gracias por estar con nosotros en esta edición del programa. Hoy día es Día del Epidemiólogo. Los epidemiólogos, oiga, se han puesto de moda, ¿no? Se han puesto de moda los epidemiólogos en el mundo entero, la verdad. Antes de la epidemia, a ver, dígame usted, ¿epidemiólogo? ¿Quién era epidemiólogo en el Perú? Ahora no, todos quieren ser epidemiólogos. Pues vamos a conversar con un epidemiólogo en este día del epidemiólogo. ¿Qué le parece? Vamos a hablar con el doctor César Cárcamo. Él es médico epidemiólogo, profesor principal de la Escuela de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es jefe de la Unidad de Epidemiología de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH, miembro del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud. Doctor Cárcamo, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. El gusto es mío, buenas tardes. Encantado, doctor Cárcamo, soy el doctor Huerta. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por estar con todos nuestros oyentes. Epidemiólogo, ¿a qué se dedicaban los epidemiólogos antes de esto? Doctor, sé que mucho, pero nuestros oyentes de repente no lo saben. ¿A qué se dedicaban los epidemiólogos antes de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia, realmente estamos bien ocupados siempre. Los epidemiólogos lo que hacemos es investigar la distribución y las causas de la enfermedad. Entonces, ¿quiénes se enferman? ¿Dónde se enferman? ¿Cuándo se enferman? ¿Y por qué se enferman? ¿No? Eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, ¿no? Desde el inicio de la epidemiología, tratar de ver por qué las personas se enferman. Uh-huh. O sea que antes de esta pandemia, por ejemplo, en el Perú ustedes estaban ocupados en lo que es el VIH, que es lo que usted hace, las enfermedades de transmisión sexual. Hablábamos el año pasado muchísimo, me acuerdo del famoso Guillain-Barré, hablamos de hepatitis, cualquier tipo de infecciones. Ustedes, los epidemiólogos, son los que toman en cuenta este tema y dicen dónde se están enfermando, por qué se están enfermando y qué condiciones llevan a los contagios, ¿cierto? Y no solamente las enfermedades infecciosas, también por qué la gente tiene diabetes, por qué tiene infarto cardíaco, por qué hacen cáncer, ¿no? Ahí es básicamente cualquier enfermedad y luego las causas de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el descubrir la relación que hay entre fumar y cáncer de pulmón. Esto no fue descubierto en un laboratorio estudiando tejido de pulmón, esto fue descubierto contando números, lo que hacen los epidemiólogos. Correcto. Entonces, no solamente
focalizan su atención en los casos que son de enfermedades infecciosas, sino también entran en los casos de enfermedades crónicas. Pero también ayudan, por ejemplo, en otros tipos de disciplinas, en toxicología, en medio ambiente y en muchas otras disciplinas que tengan que ver con algún tipo de distribución de enfermedades. Denos otros ejemplos, por ejemplo, aparte de lo que es enfermedad en lo que pueda trabajar un epidemiólogo. Los epidemiólogos trabajan también en el diseño de estudios de investigación, ¿no? Por ejemplo, para el desarrollo de vacunas hay toda una metodología que hay que seguir, ¿no? Los epidemiólogos pueden asistir a otros médicos, a los infectólogos, por ejemplo, en determinar cuántas personas deben participar en el estudio, determinar qué tipo de diseño se debe utilizar, cómo deben enmascararse los grupos de tratamiento, cómo deben ocultarse las respuestas de los participantes y todo, de manera que los resultados tengan validez y puedan ser útiles en el futuro. También se puede vigilar no solamente la enfermedad, sino los determinantes de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, fumar per se no es una enfermedad, pero vigilar el número de casos de tabaquismo, por ejemplo, y por qué la gente fuma, por qué están algunas poblaciones más en riesgo que las otras para el tabaquismo, es algo que hacemos. En enfermedad de transmisión sexual, la conducta sexual de riesgo, ¿no? La conducta sexual de riesgo no es una enfermedad per se, pero es algo que va a desencadenar enfermedades dadas las condiciones especiales. Entonces podemos evaluar, por ejemplo, qué hace que una persona decida tener relaciones sexuales no protegidas, qué hace que una persona se exponga a un embarazo no deseado, ¿no? Distribución en general, quiénes, por qué, cuándo, cómo, dónde es que se desarrollan las enfermedades y también los determinantes de la enfermedad. Qué interesante. Pues vamos a tomar una pausa, doctor Cárcamo. Vamos a escuchar los titulares de la hora en RPP Noticias. Cuando regrese, quisiera que le cuente a nuestros oyentes, así como por ejemplo el cirujano tiene como instrumento un bisturí para cortar y operar, o un médico patólogo tiene como instrumento microscopios y instrumentos para ver tejidos. Quiero que nos cuente cuáles son los instrumentos, cuáles son las armas que usan los epidemiólogos para hacer su trabajo, y también quisiera que nos cuente qué se necesita para ser un epidemiólogo, cómo se hace la carrera de epidemiología en el Perú. Vamos a regresar, no se vayan. En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto. Porque en 1977, mediante resolución ministerial, se declaró al 22 de septiembre como el Día del Epidemiólogo peruano. Ya nos ha contado que los epidemiólogos lo que hacen, señores y señores, es estudiar la distribución y los determinantes de las enfermedades. ¿Cómo se distribuyen las enfermedades en una población y qué determina que haya más aquí, menos acá, y que ataque a jovencitos por acá, mayores por allá? Todas esas cosas de cómo se distribuyen las enfermedades la estudian los epidemiólogos. Y le había dejado un par de preguntas al doctor Cárcamo. Doctor Cárcamo, número uno, ¿cómo se forman los epidemiólogos en el Perú? Bueno, la mayor parte de los epidemiólogos actualmente en el Perú son personas que han estudiado una profesión antes, diferentes profesiones relacionadas a la salud o no relacionadas a la salud, y luego hacen maestrías o doctorados en epidemiología, en salud pública, como mencioné, en epidemiología. Sin embargo, actualmente contamos en la Cayetano Heredia con una carrera de pregrado en salud pública y salud global, en el cual los alumnos reciben ya desde el pregrado, reciben un fuerte entrenamiento en epidemiología. Esto no había en mi época, ¿no? Pero actualmente se está haciendo más frecuente a nivel mundial, el hecho de poder estudiar una carrera directamente relacionada a la salud pública y salud global. Correcto. Ese es el caso mío. Yo hice una maestría en salud pública y la mención mía, la concentración, como le llaman, fue en epidemiología. Así es como era ahora, pero ya hay, digamos, mucho más sumergido en la carrera.
Y bueno, ahora también en Johns Hopkins también los estudiantes pueden estudiar de pregrado ya la carrera de salud pública. Correcto, correcto. Y era maravilloso, y me acuerdo en las clases que teníamos precisamente allí en la Universidad de Johns Hopkins, doctor, y usted debe haberlo sufrido o sentido también, cuando gente de todo el mundo exponía los problemas epidemiológicos de sus países, tener compañeros de Asia, de África, de América Latina, que hablaban de la distribución de las enfermedades en sus países, en Kenia, qué sé yo, era realmente fascinante esas clases de epidemiología. Doctor, ¿y cuáles son los instrumentos? ¿Con qué armas cuenta el epidemiólogo para hacer su trabajo? Bueno, antiguamente los epidemiólogos tenían que usar básicamente el papel. Ese era el instrumento principal: registrar información, hacer sábanas y hacer sumas, ¿no? Breve cálculo para hacer las sumas. Actualmente, perdón, para nuestros oyentes, para nuestros oyentes, cuando usted dice sábanas, que eran unos papeles gigantes que se ponían en las paredes donde estaban todos los números, ¿no es cierto? Correcto. Esto lo tenemos que hacer, ¿no? Pegar y papelar la pared con esto y comenzar a anotar caso por caso para poder contar. Sí. Eso se decía. Ahora también usábamos mapas. ¿Sí? Ahora usamos las computadoras y usamos los programas estadísticos. Entonces, una manera de ver si lo que estamos observando es posible que se pueda deber al azar simplemente, o si es algo, una asociación real. Entonces se hacen pruebas estadísticas y podemos tener bastante certeza en decir, esta exposición efectivamente es una causa de esta enfermedad. Y eso es importante, ¿no? Detectar los determinantes, decía hace un rato, porque de todos los determinantes de la enfermedad hay algunos que son modificables, ¿ok? Y esos determinantes modificables es bueno descubrirlos, porque eso nos permite luego controlar la enfermedad. Si, por ejemplo, demostramos que la ingesta excesiva de sal es un factor de riesgo para la hipertensión, ¿qué tenemos que hacer? Reducir la ingesta de sal, ¿no? Ese es el procedimiento. Entonces es especialmente importante este factor, la ingesta de sal, porque es algo que nosotros podemos decidir aumentar o bajar, ¿no? Si el factor de riesgo es, por ejemplo, ser varón, como en el caso del COVID, no hay mucho que podamos hacer al respecto, no nos podemos cambiar de sexo. Exacto. Ahí más difícil, exactamente. O sea que la estadística, esta ciencia de la estadística es muy importante para ustedes, y ahora se ayudan obviamente con lo que es las computadoras. Para terminar, doctor, acaba de usted de nombrar un ejemplo, por decir, si yo demuestro que la sal es, digamos, dañina y va a producir presión alta y que estamos consumiendo, hay que recomendar bajar la sal. Si yo demuestro de que los alimentos con mucha grasa y azúcar causan esto, hay que bajarlos. Si yo demuestro que el cigarrillo causa cáncer, hay que bajarlos. Doctor, eso demuestra que la salud pública se tiene que enfrentar con muchas industrias. Por supuesto. Uy, esto ha sido una batalla de años. Siempre hemos estado en batalla, ¿no? Aquí en el Perú hemos tenido un lío tremendo con los autóctonos, ¿no? Ese hecho de poner ese bonito negro en algunos alimentos ha costado muchísimo trabajo y odios y peleas. ¿Por qué razón? Porque eso está obviamente afectando el bolsillo de algunos empresarios, ¿no? Lo bueno es que a nivel nacional los empresarios finalmente han decidido alinearse y colaborar, y actualmente han aceptado esto, y estamos ya observando un cambio en los patrones de consumo de nuestra población, lo cual es algo muy bueno. Así es, eso hay que reconocerlo. Los industriales peruanos han sabido aceptar esto, han sabido adaptarse. Yo creo que los frutos les van a venir a ellos también en el futuro, cuando modifiquen todos sus productos y tengamos una población mucho más saludable. Pero es cierto, la salud pública siempre le pisa los callos a muchas industrias, y las peleas, entre comillas, con la industria del tabaco pues han sido realmente legendarias. Doctor César Cárcamo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día del epidemiólogo. Igualmente. Ok, muy agradecido. Muy bien, señora. Sé que ya sabe usted ahora cómo trabajan los epidemiólogos. El caso personal, y disculpe que hable de mí, lo que yo me ocupo es de la epidemiología del cáncer. ¿Cómo se distribuye el cáncer?
¿Por qué es que el cáncer, por ejemplo, ataca en Estados Unidos más a las personas más vulnerables, a las personas negras, a las personas latinas? ¿Por qué en el Perú, por ejemplo, ocurren cambios con el cáncer en la relación a la diferente distribución del virus papiloma humano? ¿Por qué? Todo eso estudia la epidemiología del cáncer. Muy bien. Gracias al doctor César Cárcamo por ilustrarnos en este día del epidemiólogo peruano. Nosotros vamos a regresar. Vamos a hablar sobre la vacuna AstraZeneca. Hay una información que lamentablemente no ha sido la correcta el día de hoy. Se ha repetido mucho en Lima y en el Perú, así que la vamos a aclarar porque es importante que los conceptos sean siempre claros. Regresamos.